de literatura. ¿Por qué? Porque mañana a las 9 de la noche se presenta el último libro de Fabián Soberón, escritor, guionista, director de cine, y le vamos a preguntar a él de qué va esta nueva obra. La cita es a las 9 de la noche en la librería Libro de Oro en la calle Corrientes al 500. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo estás? Buen día. Hola José, buen día, un gusto saludarte, muchas gracias. Igualmente. Bueno, Fabián, este es tu último libro de cuentos. ¿Qué hay por detrás? Así es. ¿Qué nos transmite? Es un libro de cuentos que se publicó en la ciudad de Rosario, Sí. Fue presentado recientemente en la ciudad de Buenos Aires, Sí. Después en la Feria Internacional del Libro de Rosario, el mes pasado, cuando fue la feria. Y una parte importante de los cuentos gira a partir de casos de femicidios en Tucumán. Ajá. Todos los cuentos están atravesados por un crimen, Sí. y estos cuentos que menciono están basados en el caso de Paola Tacacho, Sí. el caso de Marita Verón, Sí. el de Paulina Levos, el de Betty Arcañarás. Es decir, los cuentos están basados en sucesos que acontecieron en la provincia de Tucumán, Sí. y se trata de ficciones que parten de ese núcleo, de ese hueso duro de lo real, y yo he compuesto cuentos, insisto, son ficciones, a partir de distintas versiones que yo tomé, es decir, no son textos, digamos, no son crónicas, no se trata de ensayos, sino de cuentos que, digamos, están narrados desde distintos puntos de vista. Perdón, Fabián, te hago una consulta. Cuando uno habla de estos cuentos, la tercera persona y la primera persona, la mirada del asesino y la mirada de la víctima. Cuando uno se encuentre con estos cuentos, se va a encontrar específicamente con los casos. A ver, es ficción, pero quiero decir, hay datos que responden a la realidad, es decir, estamos hablando del crimen de Paulina Levos, del crimen de Betty Arcañarás, o a partir de ahí vos creás una historia ficticia que se inspira, pero que habla de una historia irreal. O sea, ¿dónde está el límite en tus cuentos de lo real y de la ficción? Los nombres, por ejemplo, de las víctimas de estos femicidios están en los cuentos, no tienen una especie de alter egos. ¿Cómo manejás esas fronteras? A mí lo que me ha interesado, me parece muy buena tu pregunta, me ha interesado es tomar estos casos, estos femicidios, para pensar el punto de vista. La pregunta que yo me hice en todos los casos fue: ¿quién narra? ¿Quién habla? Sí. ¿Desde qué punto de vista se narra un crimen, un femicidio? Y hay un cuento, por ejemplo, el que está basado en el caso de Betty Arcañarás, en el que se alternan los puntos de vista, porque nosotros escuchamos la voz en ese cuento de Betty Arcañarás en una situación, digamos, que solo la ficción puede proponer, porque el cuento está narrado desde la primera persona de Betty una vez que ha muerto. Y una parte de ese cuento está narrado en tercera persona. Entonces, a mí lo que me interesaba era buscar componer un texto donde se escucharan distintas voces para pensar cómo mira a alguien que ha sido asesinado, ¿sí? Y qué perspectiva tiene sobre su propio crimen. El caso de, por ejemplo, Paola Tacacho, ese cuento está narrado directamente en primera persona. Y he trabajado con una matriz vinculada con el tiempo. Se alternan los distintos tiempos en el cuento. Y eso también es algo que nos permite hacer la ficción. Y no desde otro lugar, digamos. Porque claramente es un ensayo, un experimento literario, ensayar la primera persona, o sea, proponer una primera persona de alguien que ya ha fallecido y que en el cuento alterna los distintos tiempos. Sí, y ahí hay un condimento, sería, o un agregado, que es hacer temas actuales, temas tan cercanos, temas tan duros, tienen también un componente, ¿cómo te puedo decir?, que inquieta, que provoca. Es decir, sos consciente que al escribir, por ejemplo, sobre todo estas personas que tienen familias, que tienen entornos, esto también es como bastante disruptivo en ese sentido, ¿no? Meter ficción en algo tan concreto como un femicidio. Algunos lectores y también una parte de la crítica, ya han surgido opiniones a propósito del libro. Me han dicho varias cuestiones. Por un lado, esto que vos decís, el trabajar en el cruce, o trabajar con el cruce entre el punto de partida que nosotros llamamos rápidamente realidad, pero que es muy complejo hablar de la realidad, ya sabemos que es compleja, la realidad en sí misma. Bueno, el punto de partida a partir de lo que nosotros llamamos realidad y la
ficción, y ese cruce ya implica, esto que vos decís, la disrupción, el cuestionamiento, ¿no? Y también está el trabajo con el lenguaje, que es algo propio de la literatura. Sí. El lenguaje cobra cuerpo en los cuentos y expresa cuestiones que en la vida cotidiana no lo hacemos de esa manera, ¿no? Y por otra parte está la cuestión de reunir los cuentos como si se tratara de un conjunto de textos que dicen algo sobre el estado de la violencia en una provincia o en un conjunto de ciudades, ya que los otros cuentos no están ambientados en Tucumán, sino en otras ciudades, en Estados Unidos, en otros lugares, que dice algo sobre la situación del mal, podríamos decir así, de manera filosófica o metafísica. Entonces el cuento articula lo que podríamos llamar la provincia o los espacios de la zona norte con el mal, con la violencia. Una parte de la crítica ha dicho que estos cuentos son los más violentos que he escrito. Ajá. Había una frase, me acuerdo, en aquellos años, en los años en los que se produjo el caso de Paulina Lemos, Betty Argañarás, que fueron así varios casos de femicidios así muy resonantes seguidos, que la pintaban con stencil o con grafiti en las calles que decía Tucumán devora mujeres, ¿no? Y yo te escucho hablar a vos y de algún modo siento que esa idea puede estar expresada, ¿no? O puede recorrer de algún modo alguna de estas tramas, ¿no? Así es. Hay que agregar a lo que vos acabas de comentar, para mí de manera acertada, hay que agregar que en ninguno de los cuentos, que una parte de la crítica asocia a estos cuentos con el policial negro, sí, o sea, con el género policial negro, en ninguno de estos cuentos aparece un detective o un investigador. Y a mí me parece, esto lo pensé después de escribir los cuentos, a mí me parece que esto sucede porque hay un cuestionamiento implícito a la figura o al lugar de la ley. Sí. ¿Qué rol tiene la ley en relación con los actos que están fuera de la ley? Me parece que la ausencia de detectives, de investigadores, tiene que ver con plasmar en ficciones el hecho crudo de la violencia, del delito, donde hay una zona, ¿no?, del país, no solo Tucumán, incluso uno podría pensar en el país, donde la ley no está presente o no tiene el rol que debería tener. Hay un borde que se cruza, donde nos hace sentir o pensar que vivimos sin ley, y eso implica, por supuesto, un gran peligro y una puerta abierta al delito. Y los cuentos trabajan con esa materia, la materia cruda de la violencia, de la crueldad, del horror. Bueno, es impresionante. Yo te escucho y pienso en Bolaño y en 2666 y toda esa enumeración de crímenes de mujeres, ¿no?, ahí en la frontera norte de México, que es tan cruda y es terrible. Y claro, la sensación que uno le queda es que vivís en una zona sin ley, ¿no? Y es esto un poco que vos estás expresando y que por ahí uno cuesta percibir que uno también habita un espacio con esas características, ¿no? A veces en la ficción es como decir, bueno, esto es ficción, pero en la realidad, si esto está basado en la realidad, vos estás viviendo un espacio también de algún modo sin ley. Estamos todos, ¿no? Por supuesto. Creo que lo que nos sucede a los que vivimos en el norte del país es que nos habituamos a ese escenario, a esa zona, nos habituamos. Bueno, tuvimos ahí se congeló. Le recordamos que la verdad que interesantísimo charlar con Fabián. A ver, Fabián, ahí estamos, ahí te escuchamos, recién se había como congelado la imagen. Estabas hablando de quienes vivimos en el norte del país, nos habituamos y ahí se congeló. Nos habituamos a esta violencia y la literatura, que se convierte en un espejo vivo, nos devuelve una imagen que quizás no queremos ver o no estamos habituados a ver, porque la realidad misma, eso que llamamos realidad, como estamos dentro de eso que llamamos realidad, no tomamos la distancia. Y las ficciones, vos mencionás a Bolaño y a otros autores que podemos mencionar, las ficciones se convierten en un espejo vivo que nos devuelven una imagen sobre esa realidad de la que no podemos tomar distancia. Perfecto. Fabián, les recordamos a todos que la presentación es mañana, el Libro de Oro, Corrientes 532, a las 9 de la noche. Presenta Ignacio Ortiz. Así que, bueno, está hecha la invitación. Gracias por tu tiempo. José, muchas gracias a vos y a ustedes. Un abrazo grande. Bueno, Fabián Soberón, escritor, director de cine, presenta Todo es ahora, mañana a las 9 de la noche. Perdón, el Libro de Oro.